Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad que ha desarrollado la Escuela de Publicidad y Comunicación Integral, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. Claramente, como carrera de publicidad, estamos empecinados ya ahora de manera mucho más presencial de poder acercarnos nuevamente, de poder tener este tipo de actividades que sin duda siempre nos van a permitir saber en qué está la publicidad, saber qué está pasando con las comunicaciones, con las marcas, las empresas, los productos y los servicios, pero principalmente también desde el punto de vista de generar elementos estratégicos que nos permitan entender una carrera apasionante, divertida, de muchos juegos, de mucha creatividad, pero que logra finalmente grandes impulsos o grandes resultados con respecto a las marcas, principalmente las empresas, los productos y los servicios. Creemos que es una carrera que, pese a la problemática que se generó producto de la pandemia, ha sido principalmente uno de los elementos que más se ha fortalecido este último tiempo, dado que la publicidad también tuvo que adaptarse a las distintas necesidades de los clientes, de las empresas, de las marcas y por último, finalmente, y donde está centrado nuestro trabajo, en los consumidores y la comunicación que llega a ellos en este escenario tan distinto, tan fuera de lo común que estamos viviendo, que ha sido producto de antes, durante y ahora. No me atrevería a decir post pandemia porque todavía estamos en pandemia, pero sí creo que es importante entender que es un proceso que vamos a seguir teniendo para siempre. La pandemia llegó para quedarse y los cambios en las profesiones también. Por lo tanto, la publicidad retoma un elemento distintivo y, como siempre lo he dicho, que sirvió para que la carrera se reinventara en una serie de elementos muy interesantes, muy complejos, pero también de mucha diversificación de la carrera a nivel profesional, tanto en Chile como en el resto del mundo. Tengo la suerte que hoy día contamos con esta actividad, como les decía, que se llama el Largo Lunes de Agencia, que habla principalmente de todo el ajetreo que significa el desarrollo publicitario dentro de las agencias de publicidad y de cierta manera muestra cómo desde una idea, desde de un elemento creativo que puede ser muy mínimo, se generan grandes campañas o grandes resultados con respecto a las marcas. Nos sentimos orgullosos de las personas que nos van a acompañar hoy día. Voy a presentarlas a cada una y cada uno de ellos, dado que para mí es un real honor que estén nuevamente junto a nosotros. Nos acompaña Ingrid Lira. Ingrid, además de ser profesora de redacción creativa y dirección creativa principalmente, ella es directora creativa de la agencia Puerto, ha sido ganadora de muchos premios de creatividad tanto en Chile como en el extranjero, y dentro de los cuales destacan el León de Plata, ojo, y el León de Bronce en el Festival de Cannes en Francia, en la ciudad de Niza. También está 2 premios Grand Prix en el Festival de Ojo de Iberoamérica y 7 premios en FIAP, en el Festival Internacional Argentino de Publicidad. Ha trabajado en agencias Global, Raya y 180 grados, Mullen Love, como directora general creativa, en BBDO, TDB y Euro RSCG como directora creativa también, en Publiart, Ogilvy y Gray como redactora, y también fue directora general creativa en Pedro, Juan y Diego. ¿Ya? Nos acompaña también alguien que también tiene una connotación muy especial. Se trata de Sebastián Sepúlveda, quien es publicista y comunicador integral de nuestra universidad. Es un exalumno. Sebastián egresó el año 2013 y comenzó haciendo su práctica en la agencia Wunderman, donde después tuvo la posibilidad, por así decirlo, de quedarse. Actualmente él tiene el cargo de Project Manager Senior en la agencia Pedro, Juan y Diego. Ha sido ejecutivo de cuentas de las agencias Modo y Macan en Santiago, ¿ya? Y como les decía, él empezó su carrera en la agencia Wunderman, donde a diferencia de Ingrid, que ha ido más por el lado creativo, Sebastián ha ido específicamente más por el lado de la negociación publicitaria o lo que tiene que ver con el marketing. Por lo tanto, me siento muy robustecido en mi trabajo académico, producto de tener estos 2 grandes publicistas y sin duda profesionales de esta gran carrera interesante que ha llegado a Chile
llegó a Chile a mediados de los 70 y hoy en día ha tenido un rol fundamental para efectos del trabajo con las marcas, las empresas, los productos, los servicios. Tengo la suerte también que nos van a acompañar dos alumnas de cuarto año de la carrera de publicidad. Nos acompaña Paloma Serpa y Victoria López, a quien le doy las gracias por participar de esta actividad, dado que ellas van a tener a su cargo las preguntas, las dudas, presentar las dudas y las consultas que podrían tener frente a las presentaciones que nos van a hacer tanto Ingrid como Sebastián. Aclaro desde ya que esto no es necesariamente una presentación tan formal, sino más bien un conversatorio, un coloquio de conversatorio que va alojado principalmente en aclarar dudas, consultas, pero mostrar el área creativa por un lado y por el otro lado el área del marketing de los negocios publicitarios para efectos que tengan un plano sumamente transversal y completo para poder entender bien esta carrera que cada día logra tener más importancia con un mercado, como hablábamos recién hace un rato, con los expositores y también con las alumnas de cuarto, que es un expositor, por así decirlo, es un elemento muy competitivo en la industria actual de las comunicaciones y sin duda en la industria publicitaria, tanto en Chile como en el mundo. Dejo a continuación a Ingrid Lira, que nos va a acompañar en este ratito. Ella nos va a contar un poco respecto a lo que ha sido su trabajo. Creo que tiene una sorpresita por ahí de mostrarnos acerca de una idea que ella trabajó fuertemente, y después de Ingrid vendría la exposición y la presentación y las palabras más que todo de Sebastián Sepúlveda. Gracias. Hola. Nada, pues así como decía Fernando, yo soy Ingrid Lira, trabajo hace harto rato en publicidad, siempre en área creativa. Partí como redactora, bueno, partí haciendo la práctica como redactora y después fui redactora junior, redactora senior y todos los cargos que quieran de redacción. Y nada, pues les voy a contar un poco cuando nos conectó Fernando y Carlos y obviamente Antonio Pasauri. Y nos contaron de que de repente esto se trataba de las largas jornadas a las que de repente nos vemos expuestos los que trabajamos en esta industria. Son largas, pero no son fomes. No siempre son largas. Y yo creo que sí o sí son largas porque es una industria de dos cosas. Primero, de pasión, o sea, el trabajo creativo y todos los que colaboramos para que el trabajo creativo se haga y que todos estamos cerca del trabajo creativo, y me refiero a todo el equipo, incluido hasta los clientes, o sea, no solamente los de la agencia, sino que hasta los clientes, sentimos cierto gusto por hacer esto. Nos gustan todas las aristas que tiene esto, nos gusta de repente cuando hay que grabar un audio que puede ser desde una frase radio, un podcast, un disco, lo que sea, cuando hay que hacer una gráfica, cuando hay que hacer un video, cuando hay que subir una activación o lo que sea. Ese trabajo creativo siento que se termina cuando se tiene que terminar, y eso es lo que no tiene mucho horario, digamos, como que uno parte y la partida siempre tiene horario, ¿cierto? A la hora que uno se ponga a trabajar, básicamente. Pero cuando uno termina, uno nunca sabe cuándo termina, y uno nunca sabe tampoco cómo se te pasa el tiempo, y uno nunca sabe cuándo va a terminar, porque de repente estuviste pensando en el día, todo el día, una idea buena se te puede haber ocurrido a las 5 de la tarde, y empieza a hacerse buena, y empezáis a imponer con el equipo, y de repente te dieron las 8 y no te diste ni cuenta, y es porque estás en una cuestión que te gusta mucho, que te apasiona mucho. Hablábamos con Sebastián recién, que es como, no sé, estar tocando en un grupo y estáis sacando un tema y pum, 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 y de repente te dieron las 8 y no te diste ni cuenta, ¿cachai? Porque estáis entretenida en lo que estáis haciendo, estáis pensando, estáis queriendo hacer una cosa para los demás también. Yo sé que trabajamos en un área donde igual estamos queriendo que a las marcas les vaya bien, y es un trabajo del área de marketing y de venta, y eso siempre va a ser así. Pero este trabajo creativo quiere como conectar a las personas, y en ese conectar a las personas hay como cierta entrega que uno le pone, que es bien explicable
pero que tiene que ver con la pasión que uno siente por querer hacer algo más entretenido o querer hacer algo que conecte o querer hacer algo bien emotivo y querer hacer un mensaje bien hecho y hacer las cosas bien hechas, eso es lo que demora. Si para hacerla corta nos vamos todos temprano. Pero cuando uno no la quiere hacer corta porque le gusta esto, demora. Y sabéis que me acuerdo una vez un director creativo súper bacán que conocí de otro país, por supuesto. Una vez estábamos varios directores creativos juntos y nos dijo que los que estábamos ahí, que éramos como personas que le poníamos todo el alma a lo que hacíamos, estábamos ahí porque éramos responsables. Y ser responsable lo veía de la siguiente manera. Si a ti te ponen un objetivo, tú te haces cargo. Eso es ser responsable. Entonces, si a ti te ponen un objetivo donde te dicen, ¿sabes qué? Tengo que hacer conocida esta zapatilla, por poner cualquier ejemplo. Y tú te lo tomás en serio. Y tú decís, chuta, tenemos que hacer conocida esta zapatilla. ¿Y cuánto presupuesto tenés? Mira, en realidad esto es una campaña de afiches, de, no sé, de calle y radio, por poner ejemplo. Eso es lo que tengo, más o menos, para eso me alcanza. Chuta, tenés que hacer conocida una marca en todo el país y te vaya a ver, te van a escuchar con cuidado 2 veces por ahí, ¿cachai? Hacerse cargo de eso implica hacer una idea muy llamativa y la idea muy llamativa implica creatividad. Y esa creatividad no es creatividad por así como más abstracto como podría ser el arte, sino que es una creatividad que conecta con las personas. Y eso, para que quede bien hecho, cuesta. Y uno es más feliz cuando queda bien hecho que no. Y eso es lo que a ti te hace responsable, eso es lo que te hace, entre comillas, hacerte cargo. Y eso es lo que finalmente siento que hace la gran diferencia entre salir a las 6 o salir a las 8 y hace la gran diferencia entre lo feliz que vaya a ser trabajando en esto y lo infeliz que vaya a ser trabajando en esto. Y hace la gran diferencia entre que una idea te quede buena y una idea te quede mala. Yo aquí tengo una charla que una vez di porque a propósito de una idea que hicimos cuando yo era directora creativa de Raya, no sé si la puedo dar, Fernando. Sí, por favor. Muestra más o menos cómo se configura una idea a nivel gráfico para que quede más claro. Sí, impecable, por favor. A ver. El clásico, ¿se ve? Sí, impecable. Ya, bacán. Bueno, esta charla, me acuerdo, yo una vez fui directora creativa de una agencia que se llama Raya, que es una agencia que partió digital y que ahora ya es mucho más integral. Y justamente a mí me llamaron para ser directora creativa porque yo no cachaba mucho digital, pero cachaba mucho de masivo. Y me llamaron porque ellos querían hacer la transición entre el digital y el masivo. Entonces fue como un compartir ideas, ¿cierto? Como que yo podía entregar todo lo que sabía de la parte más masiva, de los medios más tradicionales, y ellos me podían entregar a mí todo el conocimiento de los medios más digitales. Entonces, fue como una súper bonita relación, estuvimos trabajando juntos como 2 años, hicimos una idea que aquí la van a ver, y esta charla, una vez me la pidieron de la chat para, para mostrar cómo se hizo esta idea, y es una idea que aquí van a ver porque uno sale tarde en esto. Ya, la charla se llama Ideas que nacen, ideas que se hacen, y esa es la gran diferencia. Creo que no puedo ser peyorativa diciendo que pensar una idea no cuesta nada porque vaya que cuesta, pero hacerla, eso es la gran pelea. Y por eso no se queda hasta tarde. Esta es la idea. Por ley, todos los chilenos somos donantes de órganos, pero es la familia la que toma la última decisión. Chile tiene una de las negativas familiares más altas del mundo y un 50% no llega a donar sus órganos, porque no conocen o no respetan la voluntad del donante. Pero si pudieras llamar a tu familia para contarles que quieres ser donante después de haber muerto, presentamos La Última Llamada, una llamada que haces en vida y que tu familia recibe segundos antes de tomar la decisión de donar tus órganos. Basta con ingresar tus datos al sitio, el teléfono de la persona que quieres que reciba la llamada y hacer la grabación. Cuando alguien fallece,
Un coordinador consulta a la base de datos y si la llamada existe, la hace llegar al familiar justo antes de que tome una decisión. Una última llamada podría cambiar esta decisión. 60 segundos para dejar un mensaje que será escuchado por sus familiares cuando usted muera. Hicimos un video donde invitamos a famosos a grabar su llamada. Hola, mi amor. Hola, mamá. Amigo, compañero, por tantos años, padre de mis hijos. Quiero pedir un favor, que se respete mi decisión de ser donante. Un besito y los amo. Te amo, te amo hasta el infinito. Y lo más importante, hoy hay esperanza para los 1.800 chilenos al año que esperan un órgano. Porque tú eres la única persona que puede hacer algo para cambiar la decisión de tus familiares. Esa es la campaña. Y esto es todo lo que ganó esa campaña. Ganó un bronce en Cannes, quedó 2 Chorlis en Cannes, ganó el Gran Ojo de Oro American Mobile, oro, bronce, finalista, etcétera, en Ojo de Oro América. En el Sol, que es un festival también iberoamericano que se hace en España, ganó un plata y un finalista. En el WINA, que es otro festival de agencias independientes, ganó un Grand Prix, y en los EFI ganó oro y plata, ¿ya? Esos fueron los premios que ganó esa idea ese año, o digamos en el año en que pudo participar. Y un poco cómo nace esta idea, y yo les voy a contar cómo nace. Cuando llegué a Raya, una de las cosas que negociamos cuando yo entré como directora creativa general era salir segundo en el festival de ACHAP y ganar el Festival de Creatividad Integrada, que es un festival donde obviamente se integra digital con los medios off. En realidad son más de 4 medios, creo que son 3 medios o más. Y bueno, ¿cómo uno logra ganar y ser segundo en un festival de puras ideas? Un festival nacional, pero que igual no deja de ser. Y decíamos, bueno, para ganar un bronce en este festival chileno hay que pensar en ganarse un oro, porque cuando uno llega con que cree, y no sé si les ha pasado, que creen que sacaron la mejor idea de la vida y no ganan, ¿hay cachado? Bueno, eso les va a pasar toda la vida. Entonces, cuando uno tiene una idea que encuentra buena, puede que la gente no la encuentre tan buena. Cuando uno tiene una idea que la encuentra excelente, la gente puede que la encuentre buena. Y cuando uno tiene una idea sobresaliente que realmente te raya, esa idea es buena. Y para llegar a esa idea hay que ponerle penseque, ¿ya? Y de hecho, otro de los objetivos era ganarse un premio en Cannes. Y de ahí tú decís, bueno, ¿qué premian en Cannes? Y hay unas campañas, yo no se las voy a mostrar, pero son impresionantes estas campañas que premian en Cannes. Pero no para no latearlo, ustedes me imagino que han visto el festival o han visto las grandes campañas que ganan en los años, digamos, las 5 grandes campañas del año siempre se ven. Entonces, cuando uno quiere ser así de creativo y así de competitivo, tenéis que pensar no solamente en ganarte un festival y un festival de nivel mundial como Cannes, sino que tenéis que pensar en ganarle a los grandes creativos del mundo. De repente uno admira, no sé, a David Droga, o admira a la agencia Wyan Kennedy, o admira de repente la agencia Santo, que hace toda la publicidad de Sprite. Ya, pues, ahí estáis compitiendo, po. Esos son los que ganan Cannes, ¿cachai? Tenéis que ganarle a las grandes agencias y sus redes, que son corporaciones que se apoyan mutuamente. Ustedes cuando entren a trabajar les va a tocar, pueden trabajar en una agencia que pertenezca a una red mundial, o sea que esté presente en varios países del mundo, o una agencia independiente local. Y nosotros en Raya éramos una agencia independiente local. Yo sigo trabajando en agencias independientes, me gustan. Es más heroica la hazaña cuando se hace, es mucho más difícil, por supuesto, porque cuando tú estás en red y tenías, no sé, supongamos que estamos en red con una agencia que tiene 50 países en distintos lugares del mundo, muchas veces tú tenés 50 mega directores creativos buenos a quien mandarle una idea y tenés 50 súper buenos feedback de la idea para poder mejorarla. Cuando eres una agencia independiente no pasa eso.
a las grandes marcas. Hay veces que uno llega con una marca que no la conoce nadie y como que ya partís mal, compitiendo al lado, por ejemplo, de un Nike, que siempre tú sabes que se va a salir con una cuestión buena, o un Burger King, ¿cachai? Que son así marcas que tú decís, mentira lo que van a hacer este año. Y hay veces que tienen súper buena idea, pero contra esa idea, más la fama que tienen, es más difícil competir. Y a los amigos, porque finalmente cuando uno está ahí decidiendo un premio, por ejemplo, qué idea es mejor que otra, y esa persona que está involucrada en el premio, la persona que tiene que decidir, conoce esa idea, o sea, pueden ser amigos, también se carga la emoción para el lado del amigo, ¿cachai? Entonces, tienen que ser ideas que vayan y le peleen a todo eso, ¿ya? Y nosotros, como para lograr eso, hicimos una cuestión en Raya que se llamaba los 5 minutos de fama, que en el fondo nos juntamos todos los creativos una vez a la semana y los creativos tenían 5 minutos para contar su idea. Si se demoraban más de 5 minutos en contar la idea no servía, era enredada, se iba para cualquier lado, no estaba lista, era inmadura, etc. Entonces, chao. Y en estos 5 minutos de fama aparece un grupo, en esa época en Raya habían 5 equipos creativos, y aparece un equipo que son ellos. Yo hasta el día de hoy trabajo con 2 de ellos en esta agencia donde trabajo ahora. Y aparece esta idea de la última llamada. Y esta idea, ¿cómo aparece? Y esto es súper interesante, el proceso creativo que tiene esta idea, porque muchas veces uno se pone a pensar ideas como, ya, pensemos ideas. Y lo que hace uno es conversar de los temas, quizás conversar de los insights, quizás hay cachado que típico que no sé qué, o encontrar un recurso, o encontrar un hallazgo creativo, qué sé yo. Pero esta idea partió distinto, porque partió desde un problema. Y el problema, en el caso de la donación de órganos, es que por ley, todos los chilenos somos donantes. De hecho, no sé si en el carnet de conducir o en el carnet de identidad, creo que en el de conducir uno puede poner si es donante o no. Y todos somos donantes, es muy canalla decir que uno no es donante, ¿cierto? Pero a la hora de decidir si es donante o no, la persona que decide ser donante, que probablemente está en estado vegetal, porque ese es el estado que hay que tener para ser donante, no puede decidir nada, porque está en estado vegetal básicamente. Y el que toma la decisión por él es el pariente más cercano, el ser querido más cercano. ¿Por qué? Porque se le da a la persona el beneficio de la duda, es decir, que desde que declaró en su carnet de identidad o en su carnet de manejar que es donante, hasta que le pasó esto, que queda entre comillas en calidad de donante, él puede haber cambiado de opinión, él o ella pueden haber cambiado de opinión. ¿Y quién sabe si cambió de opinión o no? El familiar más cercano. Por lo tanto, es el familiar el que toma la decisión, básicamente porque además la persona que está en estado vegetal no la puede tomar, ¿ya? Entonces llegamos a ese problema, chuta, gran problema, porque lo que pasaba es que la mayoría de las personas que estaban al lado de su ser querido, que estaba en estado vegetal, que probablemente era el ser más querido, era, qué sé yo, hijo, esposo, mamá, papá, imagínense, lo único que querían es que esa persona no estuviera muerta. Es lo único que quieren. Entonces cuando a esa persona le preguntan si esta persona es donante de órgano o no, a ti cuando te sacan un órgano, sobre todo órganos vitales, te despediste, ¿cachai? Del planeta, del plano. Es muy difícil para un familiar decir que sí, porque en el fondo tú lo único que querías en ese momento es no perder a la persona que se está yendo, ¿cachai? Y esa era la gran negativa, y por eso habían tan pocos donantes en ese momento en este país. Bueno, en general pasa en casi todos los países esto. Y bueno, aquí un poquito la investigación que se hizo para llegar a eso. Y ahí fue que desde ese problema, o sea, desde una investigación, uno llega a pensar en, bueno, ¿qué idea puede cambiar la decisión de un familiar en ese momento? Porque esta idea, si se fijan, es bien extraño haber pensado esta idea. Y la verdad es que esta idea lo que dice es que la persona que está en estado vegetal diga con su propia voz que sí quiere ser donante y que se lo diga a esa persona que es su familiar directo, ¿ya? Y claro, nosotros decíamos, si logramos hacer eso, realmente es algo que podría cambiar la decisión de una persona en el momento que tiene que tomarla.
Entonces aparece esta idea que es, bueno, y si dejamos almacenadas las grabaciones de las personas que quieren ser donantes, las dejamos almacenadas en un sitio, ya con su número de teléfono, su carnet de identidad, y cuando el familiar tenga que tomar una decisión, el coordinador de trasplante, que existe un coordinador de trasplante en la mayoría de los hospitales y clínicas, y le haga la pregunta, al coordinador de trasplante le haga la pregunta, esta persona, este familiar suyo es donante, y el familiar diga sí, es donante. Entonces, cuando le haga la pregunta, ese familiar, en vez de hacerle esa pregunta, le hacían otra pregunta. Le decía, su ser querido, el que está en estado vegetal, dejó una llamada. ¿Usted quiere recibirla? Imagínense. Esa era la pregunta que le hacían. Y si la persona, el familiar, decía que sí, probablemente se resignara a la idea de que sí era donante. Porque la persona que estaba en esa calidad vegetal le decía, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, te amo hasta el infinito, pero respeta mi decisión de ser donante. ¿Y qué vaya a hacer ante eso? Por eso, para mi gusto, esta idea es tan buena. Y por otro aspecto, que la idea es muy buena, es porque cuando yo me acuerdo, mi mejor amiga, me acuerdo que hubo un momento en su vida que se le murió su mamá, su papá y su abuela. Imagínense, como en 3 años se le murieron los 3 seguidos. Y se quedó así como abrumada, porque son golpes fuertes que da la vida. Y yo una vez le pregunté, pues, ¿qué es lo que más extrañáis de tu mamá, de tu papá, de tu abuela? Porque vivían todos juntos, además. Y ella me dijo, ¿sabéis qué? Lo que más extraño es su voz. Como que me digan, Paola, tráeme un té. Así, eso es lo que más extraño. Entonces, para mí, cuando me cuentan esta idea, yo dije, esta idea es power, porque en verdad cuando tú estás en ese momento de resignación, donde ya cachai que la persona no va a estar más, y te preguntan si quieres escucharla, lo más probable es que uno diga que sí. Y cuando la escucha, lo más probable es que respete la decisión de ser donante. Y por eso esta idea es tan buena. Ahora, aquí viene lo bueno, porque la idea ya es una idea buena, que es difícil de que se me ocurra. Esto yo les cuento como el cuestión resumido de todo lo que pasó, porque para llegar a esa idea me contaron antes 48 ideas que no pasaba nada, ¿cachai? O que no eran tan power como esta, no era que no pasara nada, pero que no eran tan power como esta. Y cuando deciden empezar a pensar desde otro punto de vista, es decir, desde el problema más que desde una idea, empiezan a aparecer cosas diferentes, ¿cachai? Pero era porque la otra idea no ninguna convencía, ¿cachai? Entonces, cuando uno decía, ya, tenemos la idea, bacán tener la idea, aquí vienen las quedas hasta tarde, o las segundas quedas hasta tarde, porque mira todo lo que implicaba esta idea. Implicaba un sitio que almacenara todas las llamadas y que además se disparara la llamada, o sea, cuando el coordinador de trasplante apretaba un botón, y el teléfono llamaba al teléfono del familiar. O sea, toda una obra de ingeniería de informática, pues, ¿cachai? Y todo eso había que hacerlo para que esta idea resultara a nivel nacional. O sea, se podrán imaginar. Y ahí fue que llegamos a este sitio, que era el sitio que alojaba todas las llamadas, ¿ya? Es entretenido dar estas charlas porque uno puede contar todo lo que hubo detrás de todo este trabajo. Y bueno, este sitio, cuando se empezó a hacer el sitio, que era lo primero que había que hacer, el sitio que almacenaba las llamadas, lo que había que hacer era el sitio. Y tenían, después de todo esto lo hacen, bueno, ustedes saben mejor que yo, pues todo esto se hace, ¿cachai? El texto que da al principio del sitio, que te engancha, después el texto que sigue, que te explica la mecánica, después el formulario para llenar los datos también, tenía que hacer una investigación bien grande porque no era cosa de poner tu nombre, tu mail y contáctenme, ¿cachai? Sino que esta era una cuestión súper seria, entonces tuvimos que hacer toda una investigación de qué datos se ponían, el root, el número de serie, el root, el mail, el teléfono, etcétera, y además el teléfono del ser querido, ¿cachai? Tenía que aceptar los términos y condiciones, tenía que ser mayor de 18 años, este sitio tenía además que grabar, lo hicimos en español y en inglés, y cuando ya teníamos toda como la estructura del sitio,
y teníamos ya como el sitio mismo. No sé si se fijan, aquí a los lados hay como unos órganos, así, como un pulmón, salía un corazón por ahí también. El sitio era eso, era negro y tenía estas cositas. Y bueno, para contarle un poco cómo fue la experiencia, era un día a las 11 de la noche, y creo que era un martes, donde dijimos, ya, tenemos el sitio. Y estábamos todos contentos de haber sacado el sitio, y nos quedamos como medio así como mirando, como, no sé, unos 10 minutos. No había nadie en la agencia, eran las 11 de la noche. Y yo les dije, ¿sabéis que no me convence el sitio? Y me querían asesinar. Pero también tampoco tan asesinada porque igual ellos también en el fondo de su corazón también sentían lo mismo. Y yo les dije, mira, esta campaña tiene que ser así como de conexión con personas, porque al final me acordaba de esto que les contaba, de qué es lo que más extrañáis de tu papá y es su voz. Tiene que ser así de cotidiana, así de simple, así de elemental, porque finalmente esa es la persona que está pasando para el otro lado, es la que ha vivido esos momentos contigo, o sea, la que ha estado en tu casa, la que han estado toda una tarde sin hablar nada, esa es la persona. Y como que nos pusimos a pensar a las 11 de la noche, como les digo, un martes, y llegamos a esta idea de tratar de recopilar videos caseros que tuviera alguien, ¿ya? Como lo más fidedigno y reales posible. Entonces el otro día mandamos un mail a la agencia, apareció una chica community venezolana que dijo, oye, yo tengo un tío que grababa todos los videos familiares y nos trae este material que es fabuloso y con el que finalmente construimos, lo dejamos como background del sitio, como fondo, y el sitio así agarró toda la humanidad que necesitáramos que agarrar. Después de que ya hicimos el sitio, con todo lo que les estoy contando, había que hacer la campaña. Y la campaña tenía que generar este cambio para que la gente se atreviera a llamar, porque ese era el objetivo de la campaña, ¿cachai? Y nosotros teníamos la experiencia de otra campaña que habíamos hecho, que nos sirvió mucho como escuela para esta. Mira, se las voy a mostrar. Las personas con discapacidad visual como yo podemos realizar muchos trabajos, aunque la gente no lo vea. Es más, hace unos pocos minutos yo lo acomodé en su asiento, sí que usted se diera cuenta. Una vez que ya se sienten autónomos, ellos sí se pueden capacitar en algo específico. Sin Dios ni ley. Él es parte de una campaña que tiene la Fundación Luz. Hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar.
Nosotros habíamos hecho esta campaña y aprendimos con esta campaña a hacer un viral bueno, ¿ya? En el fondo, lo que hizo esta campaña es que nos permitió hacer un video. Nosotros registramos una activación, esto era una activación que se hacía en el cine con una persona que antes, obviamente, entrenaba, se capacitaba. Nosotros hicimos todas las entradas con el sistema braille y pusimos además en todos los asientos el braille que correspondía a cada entrada. Entonces así, cuando le pasaban la entrada al acomodador, que era una instancia donde estaba la luz apagada, ¿cierto? Ese era el gran truco, y uno no se daba cuenta que la persona era no vidente. La persona te recibía las entradas, tocaba, digamos, el sistema braille, y después iba tocando las filas del asiento. Entonces finalmente te decía esta fila, el 4 y el 5, por ejemplo, si eran los asientos, y las personas ya cachaban cuál era el 4 y el 5. Así lo hicimos. Las cositas pegadas en el braille, en los asientos y en la entrada, las hicimos nosotros. La hicimos con punzón, con eso lo digo todo. En la agencia, también, 11, 12 de la noche. ¿Pero por qué la hicimos? Estábamos embalados. Estábamos embalados con que habíamos resuelto la forma en que don Sergio podía ver sin ver. Y podía hacer un trabajo de acomodador perfectamente como cualquier otra persona. Y después era cosa de que el biógrafo también nos ayudó con esta idea de que exponer este video en el biógrafo, y eso era lo más fácil, haber hecho ese video y todo. Si se fijan, es toda una coordinación. ¿Y qué es lo que se logra con ese video? La cobertura de medio y que se sumen muchos influencers. Y eso le da la amplificación necesaria a la campaña para que, digamos, se logre la cobertura que necesitamos para que se sepa, y que se sepa que hay 50 personas esperando para que se las contraten como digamos, a pesar de que no son videntes, y que las podía entrevistar, y están disponibles, solamente las tenéis que contactar en un sitio web y las podía entrevistar. Y con esa campaña aprendimos que haciendo un video que mostrara un hecho que ocurriera y que en el fondo sensibilizara a la gente, era mucho más fácil tener una súper buena recepción de la campaña. Esa campaña con otros ojos que les acabo de mostrar, la hicimos un año antes de la última llamada. Y con esa campaña aprendimos que había que hacer un viral para que esto prendiera. Les voy a mostrar por qué uno se queda hasta tarde. Estos son algunos de los guiones que teníamos para hacer ese viral. Y que yo no aprobé ninguno, ni uno. Hasta que de repente Felipe Medina, que era el director creativo de ese grupo en esa época, me manda este mail. Y dice: querido, dejo la presentación de la idea. Como dicen, las buenas ideas se presentan en pocas láminas. Hay que hacer la campaña. Quedaría rico una radio con la última llamada, un viral, famoso apoyando la causa y todo lo que ya sabemos hacer. Y aquí, próximos pasos, el sitio, la estética, el logo, las pesas, la redacción del viral, que era lo que estábamos buscando, la radio, la bajada del sitio, dejo todo en mi compu, un abrazo, listo, chao, avancemos. ¿Ya? Un mail común y corriente. Pero aquí yo dije: famosos apoyando la causa. Eso es. Y yo le dije al chino, al Felipe Medina, le dije: loco, este es el guión. Tu mail es el guión. Y lanzamos esto. Sí, donante. Siempre he pensado que sí. Sí. Increíble, pero también entendible. Es muy simple decir sentados en un escritorio porque la familia no respeta la decisión del donante. Como la decisión es distinta a tomarla en la mente que en el minuto. Doloroso no respetar la decisión de una persona. Por supuesto que sí. Una cosa es hacerlo hoy día, en vida, con tu gente conversando. Distinto es en el minuto. Una llamada por teléfono. Fuerte. O sea, es como una ratificación de tu voluntad de ser donante. ¿Sí lo lograría? Sí, sería. Sí, por supuesto. Sí, la vi. Presiona 1 para grabar tu última llamada. Hola, mi amor. Hola, mamá. Amigo, compañero, por tantos años, padre de mis hijos,
Alguna vez grabé esta llamada porque iba a ser mi última llamada. Esperaba que nunca tuvieras que escuchar esta llamada, pero si la están escuchando quiere decir que llegó el momento en que yo me vaya. No, no puedo hacer esto. No quiero hacer esto. Antes de despedirme, Quiero pedir un favor. Que se respete mi decisión de ser donante. Espero que respeten mi decisión de ser donante de órganos. Mi decisión de ser donante. Un besito. Y los amo. Te amo. Te amo hasta el infinito. Ese fue el video que lanzamos. ¿Y cómo llegamos a hacer ese video? Bueno, tuvo hasta al otro día en Google, estar en las búsquedas, estaba primero en todas las búsquedas. Llegamos a hacer ese video porque, bueno, a partir de ese mail yo dije, bueno, este es el guión, o sea, digamos la gente famosa que sean los primeros en hacer su última llamada y dejarla grabada. Y lo filmamos. Y ahí, cuando uno siente cuando la idea es, y todos la sienten, el equipo, que son este equipo que les mostré al principio, se embaló. Entonces, no le pidáis a ese equipo que está embalado que trabaje hasta las 6 de la tarde. Se embalaron, o sea, el chino, el director creativo, filmó, llamó a un amigo que era director de fotografía para poder filmar bien. Raya, que son los gerentes y todo, pusieron un estudio que tenía Raya, que era como una parte de la oficina que lo hicimos estudio, pusieron las luces. Otros se embalaron, coordinaron, y lo que le decíamos a los famosillos, les decíamos, oye, ¿quieren colaborar con una campaña de donación de órganos? Necesitamos que vengan a filmar 5 minutos una opinión. Obvio, te decían, la agencia queda en el metro Tobalá, no les costaba nada, listo, vamos. Y siempre los famosillos quieren colaborar. Y no sabían que se iban a encontrar en un estudio, en un asiento, les explicábamos que ellos iban a ser los primeros en dejar su última llamada, les explicábamos de qué se trataba, y cuando ellos tenían que grabar, iban a hacer las primeras llamadas almacenadas en el sitio, los dejábamos solos. Y la cámara se quedaba filmando a ellos solos. Entonces lo que ellos sintieron era súper honesto, y además era de verdad, porque de verdad iban a quedar registradas sus llamadas en el sitio, ¿cachai? Iban a ser las primeras. Entonces lo que se logró fue llamadas realmente fidedignas. De hecho, Felipe Pérez Banen no sé si se llama Felipe, pero Pérez Banen no pudo grabarla. Sí, no pudo, dijo, no, esta weá me superó, ¿cachai? Entonces, se logró, digamos, esta edición. Y ahí cuando estábamos armando todo esto, el estudio y los guiones, y que funcionara el sitio, imagínense, o sea, ¿cómo no nos vamos a quedar hasta las 8 de la noche y sin cachar que eran las 8 de la noche? Porque lo único que quería era que nos resultara esto, ¿cachai? Y bueno, se lanza el video, por supuesto que ellos lo postean, y lo lanzamos en YouTube, y con una agencia que también nos quiso ayudar, que era una agencia de no sé si se llama Relaciones Públicas, no sé cómo se llaman, pero que lo levantan esto, digamos. Estas fueron la búsqueda al día siguiente. Ahí estoy yo, famosísima, me llamaron de todos los canales, hacía demasiado frío, entrevistando de todos los canales, y lo que hicimos fue dar una conferencia de prensa en una universidad que nos prestaron, que es el campus de arquitectura de la Universidad Católica en ese momento, que quedaba súper cerca de los canales de televisión. Lo hicimos a propósito ahí por lo mismo, para que llegaran todos los canales, porque les quedaban 5 minutos. Y lanzamos esto, y así fue como salimos en todas partes. Y aquí, bueno, como algunos de los cosas que me escribieron en mi muro en esa época, Facebook, o sea, hace 5 años, 4 años. Y nada, pues fue bacán esta campaña, todo el mundo la reposteaba naturalmente. El caso ya se los mostré, así que no se los voy a mostrar de nuevo. Y nos demoramos en esta campaña en hacerla, entre todo lo que les he contado, yo creo que 9 meses en total. Entre
Entre que nos empezamos a pensar en ideas buenas, salió esta idea, la implementamos, nos demoramos mucho en hacer el sitio porque era muy difícil hacer ese sitio. Raya puso lucas en esa época porque para almacenar los datos de las llamadas encontramos, no sé si han cachado, pero esos teléfonos que a uno le llaman de repente de un bot, así como, bueno, los tienen que haber cachado, que lo llaman de un bot y tú cachai que es un bot que te está llamando. Esos son teléfonos que están disponibles, números que están disponibles, que se activan por computador y que lo que te venden es un espacio de un teléfono, es un espacio de llamada. Entonces, con ese mismo sistema nosotros podíamos contratar espacios de una nube para que almacenaran las llamadas, para que después esas llamadas fueran escuchadas. Que es lo mismo que hacen estos sistemas, que almacenan una llamada de un bot que te dice, pide tu crédito no sé dónde y después te llama, ya es lo mismo. Pero con la diferencia que tú almacenabas llamadas y esa llamada iba al teléfono que había dejado puesto en el sitio. O sea, igual era toda una inteligencia. Y lo hicimos. No sé cuántas personas participaban, 10 personas, 2 chicos, chilenos. No, esta tecnología no está hecha en China, nada. Y solo porque queríamos hacerlo, solo porque sentíamos la pasión de hacerlo. Y todos nos quedamos esta tarde. Pero ¿cómo no te vas a quedar esta tarde si tienes una idea así para que resulte? Eso. Oye, Ingrid, emocionante. Yo vi esa campaña, la seguí, no me acuerdo si te escribí en el Facebook, pero me acuerdo que lo comentamos, que estuvo realmente interesante. Fue una campaña muy potente, generó mucho, es muy impactante, la verdad. Ahí tú te das cuenta cómo una campaña publicitaria puede llegar a tocar lo más profundo de las personas con respecto a la decisión más increíble que tú podés tomar en vida. O sea, ahí hay un elemento importante, no solamente vendiendo una marca, no solamente vendiendo un producto, sino que aquí estás logrando que la gente genere conciencia. Y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes que he podido escuchar yo de la publicidad, cuando son capaces todos estos elementos de generar cultura, de hacer un cambio a nivel social, a nivel de las personas, y que se logra a través de una campaña comunicacional de este nivel. O sea, lo encuentro increíble. Yo no había visto en detalle cuál fue la cocina, digamos, de este trabajo tan increíble que hicieron con Raya y con tu equipo, pero sí creo que es un gran elemento que muestra que, de todas maneras, el largo lunes es importante para las agencias y como bien dijiste tú, no es el largo lunes, sino que también es el largo mes o el largo año, donde dejáis todo en la cancha, donde dejas toda tu gana, adquieres un compromiso que muchas veces es mayor a tus intereses personales, pero que queda conmesuradamente unido a un trabajo publicitario de este nivel. Y también lo que sí, esto es súper importante, como en el fondo nosotros aprendemos a conectar con las personas y podemos conectar con las personas para venderle lo que queramos, vino, zapatillas, que son lo que nos pagan nuestro sueldo. Pero con esta herramienta también se pueden hacer muchas cosas, porque lo que aprendemos es a conectar con las personas a través de mensajes simples, pequeños, cortos. Y la herramienta, yo siempre en toda la agencia donde trabajo, yo he trabajado y me lo pongo digamos, como desafío personal siempre. Yo por lo menos tengo que hacer una campaña de bien público al año porque sí, porque lo que yo sé lo quiero ocupar también para cosas que tengan un fin más altruista. Sin duda. No, felicitaciones, es una gran campaña. La verdad de las cosas es que genera mucha emotividad y es lo que buscan actualmente las sensaciones de la comunicación. O sea, es trabajar un problema donde la solución está centrada principalmente, en este caso, en la donación. Y la donación es casi como cuando tú trabajas para bomberos y hablas del voluntariado. O sea, hay elementos tan importantes detrás como eso y se trabajan a nivel comunicacional y publicitario. Ingrid, te agradezco de todo corazón tu presentación. Vamos a darle el paso a Sebastián Sepúlveda. Está recién ahí, parece, con un gordito chico que debe ser futuro alumno de publicidad del año 2032. Oye, muchas gracias, Ingrid, desde ya.
Y les recuerdo que en el chat va a quedar instalada la encuesta para efectos de que puedan ayudarnos después, darnos su opinión respecto a qué les pareció esta gran actividad que estamos desarrollando. Y dejo con ustedes ahora a nuestro querido exalumno Sebastián Sepúlveda para que también nos cuente un poco su experiencia respecto a este gran elemento que viene ahora del otro lado, que es de cómo entender el negocio de la publicidad con las marcas. Gracias, Sebastián. Gracias, querido Fernando. Y bueno, un honor igual estar acá, estar codeándome con Ingrid, que la conocí hace un tiempo también, lo habíamos conversado un ratito antes. Y sí, pues es súper interesante cómo cómo lo plantea Ingrid desde la creación de las ideas. Y nosotros desde el otro lado estamos en esta suerte de ser coprotagonistas de esta historia creativa, porque claro, muchas veces los desafíos nacen desde ideas que los equipos creativos tienen porque les gusta, cuando están trabajando con pasión, solo fluyen con sus ideas y ese trabajo en equipo de parte de ellos siempre es súper fructífero, pero claro, lo que pasa del otro lado es que nosotros estamos en ese acompañamiento y desde el área de cuentas es un poco más invisible cuando hablamos de creatividad, pero la creatividad es transversal. O sea, al final estamos todos en este circuito y en este codo a codo también. O sea, los chiquillos parten con una idea y nosotros también nos empezamos a mover para poder encontrar el camino, cómo facilitar. Y muchas veces, yo me imagino que Ingrid también nos podría comentar tal vez después que es muy probable que en todo el proceso, todo lo que tuvieron que hacer, la creación del sitio, en armar, hacer estos braille a mano, de seguro también habían otras mentes creativas que no trabajan en la creatividad y que de repente nosotros solo tenemos que transformar este problema en una oportunidad y encontrar una solución. Y un poco por ahí, también tengo un par de experiencias. Yo no tengo alguna presentación que poderles mostrar, pero me tocó ensuciarme las manos, tal como a Ingrid, tal como ella nos contaba con algunas de sus campañas. Y claro, ahí, o sea, tengo recuerdo muy fresco en mi última agencia, en Modo Santiago. Era muy interesante porque teníamos un cliente que, claro, todos conocemos, que es Adidas Originals, y tal vez una de las marcas más entretenidas, más locas, como, no sé, más cool, al menos en ese momento. Esto fue el 2019. Y claro, el desafío para mí era entretenido porque es una marca que en lo personal me gusta mucho. O sea, toda la onda que tiene, lo encuentro bacán. Pero era más desafiante porque era un cliente que no tenía presupuesto para producir. Y tal cual lo que dijo Ingrid. Ellos necesitan dar a conocer esta zapatilla nueva, pero tenían 2 chauchas para armar una campaña, para poder viralizar. Y ahí, bueno, el codo a codo era claramente con nuestro equipo creativo. También trabajábamos súper de la mano con los equipos de PR. Y en el fondo desde ahí era donde la sinergia lograba explotar, porque desde conocer al cliente, entender un poco cuáles eran las posibilidades reales que teníamos, desde las lucas con las que disponíamos, yo creo que en esos 2 años que trabajé con Adidas Originals, la mitad de las campañas las grabamos o las produjimos dentro de la agencia. También teníamos un espacio que era un estudio. Ahí en ese lugar físico también había un estudio de radio, entonces teníamos como la posibilidad de tener otro tipo de equipamiento que en lo general no están como en el mismo lugar en el que trabajáis. Y eso nos sirvió un montón porque, claro, o sea, los chiquillos desde toda la pasión empezaron a armar ideas que fueran producibles en este espacio reducido, con estas lucas reducidas, y al final se nos iba casi toda la plata en comprarle las zapatillas a la gente, en llevar a los rostros, a los influencers, a esta gente que estaba como más involucrada, pero era entretenido y ahí también nos tocaban estas jornadas de trabajo de 9 de la mañana a 1 de la mañana del día siguiente, a 11 de la noche, pero claro que ahí es donde te das cuenta que tenía un equipo, que tenía un respaldo, porque claro, pues somos todos los que nos quedamos, somos todos los que estamos haciendo, conectando cables, probando las cámaras, probando el audio, y ese tipo de experiencias creo que son las que más construyen, porque cuando estamos en la universidad nos enfrentamos a una malla curricular, tenemos un rigor universitario en el que sabemos que estamos aprendiendo un montón de cosas, pero no tenemos tan claro qué es lo que vamos a hacer con toda esa herramienta.
Yo muy en lo personal no tenía bien claro qué iba a hacer cuando saliera de la U, si bien sabía que me gustaba mucho más el mundo de las agencias que de las empresas. Hasta ese momento mi proyección era irme por la redacción y tal vez hoy podría estar siguiendo los pasos de Ingrid, pero por esas suertes del destino partí mi práctica en cuentas, que hasta ese momento no llamaba mucho mi atención, pero hoy siento que fue una súper buena elección. Yo llevo varios años también trabajando en agencias y a lo largo de todo este recorrido he aprendido un montón de cosas. Y estar en cuentas también te ayuda a ser creativo desde esta otra vereda, en el fondo desde lo que les decía antes, plantearse cómo resolver desafíos de manera creativa, resolver desafíos de tiempo, resolver desafíos de presupuesto, resolver desafíos de tener un equipo creativo sediento de generar cosas nuevas cuando de repente es todo adverso. Y nada, creo que eso es lo más reconfortante. Por otro lado, también el estar como un poco en el centro de la comunicación entre el cliente, entre los proveedores, entre todos los equipos de la agencia, tener la presión de, no sé, los equipos administrativos también, porque en el fondo uno tiene que administrar un poco o gestionar un poco el tiempo y la dedicación de todos los equipos para las cuentas. Y si bien es un mercado, es una industria que no es tan cuadrada, que es bastante flexible, es un negocio al final. O sea, tener una agencia de publicidad es un negocio y lo que buscamos es poder generar lucas para contratar más personas, para tener como mejores, como, no sé, mejor calidad de elementos, de instrumentos, de equipamiento también para las personas. Y nada, por ahí también siento que, claro, es súper desafiante, pero también es súper entretenido. Y acá es como el llamado también a los chiquillos que vienen, que están, por ejemplo, las chiquillas acá que nos acompañan, que están a punto de salir, a que intenten, que busquen, que conversen con la gente de las agencias, porque, bueno, nosotros desde el otro lado claramente estamos súper abiertos porque es un mundo entretenido, es un mundo dinámico, es un mundo incomprendido también. Yo creo que a Ingrid le debe haber pasado un montón de veces, o sea, uno se pierde de momentos súper importantes, de reuniones familiares, de cumpleaños, de no sé, hay un montón de cosas que uno muchas veces tiene que dejar de hacer por trabajar, pero cuando lo haces con pasión, al final nunca estás perdiendo, en el fondo siempre estás ganando. Y tenía anotado por acá algunas cositas, como el nunca dejar de aprender. En el fondo, esto mismo, de repente perderse de algunas cosas, es aprender. En el fondo es aprender del rigor, es aprender de la disciplina, de la pasión con la que quieres hacer las cosas. Y creo que por ahí va un poco, como ese debería ser el camino. Claramente somos todos personas súper distintos y todos nos vamos a tomar la pega de manera diferente, así como les he contado en estos poquitos minutos que he tenido la súper buena experiencia de tener equipos creativos y equipos de planificación y en el fondo los equipos completos súper comprometidos. También hay otras personas que se toman la pega mucho más en lo riguroso del trabajo y en el fondo no quieren entregar ese extra, y eso está súper bien también, porque lo mismo que le decía antes, somos todos distintos, pero creo que es entretenido trabajar con pasión en publicidad, porque hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo. Es dinámico, o sea, realmente vaya a estar, ningún día va a ser igual a otro. Los lunes tal vez sean los días que sean más iguales entre sí, sobre todo trabajando hoy desde las casas, el teletrabajo. Los lunes son unos días totalmente difíciles, o sea, partir con una agenda bloqueada porque hay que coordinar equipos multidisciplinarios, hay que coordinarse con el cliente y además, súper importante, que trabajamos en equipos, pero estos equipos no son máquinas, somos personas y a todas las personas nos pasan cosas. Y todos partimos un lunes viniendo de un fin de semana, en que en el fin de semana te pasan muchas cosas y muchas veces nos pasa que estar en este ruedo del día a día, nos olvidamos un poco que a quien tenemos al lado también tiene sus necesidades personales y en el fondo eso también es rico de poder apañarse, de poder como ser partner, ser equipo, porque ahí en el fondo también notáis que estáis trabajando con calidad. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hoy actualmente trabajo en Pedro, Juan y Diego. Hace muy poquito, un par de semanas, me ascendieron y estoy asumiendo el cargo de director de marca, que es un desafío tremendo porque Pedro, Juan y Diego también tiene una mirada un poco diferente que lo tradicional que yo conocía de mis agencias anteriores. Ingrid lo podría decir totalmente, porque ella estuvo acá también
un montón de rato. Y Pedro Juan Diego también es una agencia independiente y eso marca un montón la diferencia. Mis primeras experiencias en agencias fueron en Gunderman, que es una agencia parte del grupo BML, global, gigante. Después trabajé en McCann, que es otro enorme, y desde el trato, la oficina, todo es absolutamente diferente a estar en un lugar como Pedro Juan Diego. Bueno, mi agencia anterior también era una agencia local, una agencia chiquitita, súper emergente, pero que tenían también una sed enorme de aprender, de hacer cosas nuevas, muy dinámicos, muy jugados. Ahí es donde yo aprendí realmente a hacer de todo. Ahí tuve que hacer absolutamente todo y era muy bacán porque era muy diferente a estar, llegar hasta un proceso de producción en el que tú, agencia, de cierta manera sueltas el proyecto porque viene otro experto que lo va a tomar, que va a filmar o que va a tomar unas fotos y va a armar algo y te lo va a devolver. Acá en Pedro Juan y Diego, en mi agencia anterior, toca meter un poco más las manos ahí y hacer más, y eso también es súper reconfortante porque al final nosotros de nuestro lado desde Cuentas podemos apoyar, apañar al equipo creativo, y ellos, siento que en este tipo de lugares le pueden dar la forma absolutamente de lo que quieren darle al producto final que queremos sacar. Y eso creo que es impagable, porque al final, tal como decía Ingrid también, los chiquillos se van a apasionar y tienen ganas, y ahí cuando realmente están conformes con lo que hacen, es cuando ya te dio un poco lo mismo, lo difícil que fue el proceso, tal vez la trasnochada que tuviste antes. Y bueno, algunas otras cosas que me han pasado que vale súper extraño. Pedro Juan y Diego calza, que es el nombre de una agencia de publicidad y también es el nombre de una cadena de sándwiches. Y yo creo que tal vez a la también le pasó un montón de veces que llegan correos, fotos de unas papas fritas con algo, de un sándwich abierto. Y eso es súper anecdótico porque, claro, la gente, en el fondo, uno usuario, muchas veces no ve todo, no lee todo, y encontraste un correo y mandaste tu reclamo. La gente que trabajaba en la oficina, en recepción, muchas veces recibían reclamos por teléfono, al teléfono de la oficina, que es como bastante extraño. Y nada, pues siento que algo también súper importante que nos pasa hoy, el teletrabajo. El teletrabajo es un desafío tremendo. Yo acá estaba hace 5 minutos con uno de mis sobrinos chiquititos, y para ellos el teletrabajo también es, o sea, te cambia la vida completamente. Nosotros estábamos acostumbrados a ir todos los días a una oficina, a tener un lugar físico, poder reunirnos, debatir, conversar, alinearnos con muchas cosas. Y el teletrabajo te dificulta un montón de procesos, te dificulta un montón también el tiempo en el que podáis trabajar, hacer cosas, pero creo que hemos demostrado también entre todos que se puede. O sea, el teletrabajo es una herramienta más, en fondo tendría que ser complementario. Yo creo que de aquí en adelante va a tener que ser complementario. O sea, ya nos dimos cuenta que no necesitamos estar las 70 personas en una oficina para que la agencia funcione, para que las campañas se produzcan, para que las ideas crezcan, nazcan. Sí es necesario en muchas ocasiones, los chiquillos, sobre todo en el área creativa, que el pimponeo, el ir y venir, requiere un poco más de esa cercanía, de estar conversando, de darse una vuelta, de caminar, de salir, y bueno, eso claramente en estas condiciones es un poco más complejo. Pero nada, quiero seguir como invitando a los chiquillos a que se apasionen por lo que están estudiando. Es una carrera muy entretenida. La autónoma tiene una malla, bueno, yo lo digo con toda la propiedad porque salí desde acá. Mi elección fue la autónoma porque tenía una malla súper completa, había un montón de cosas que sentía que iba a aprender que tal vez en otros lugares no estaban, y son herramientas pero vitales, realmente son vitales. Tengo varios compañeros también de mi promoción que están en otras agencias, que trabajan en otras áreas, y todos están felices porque todos sentimos que la formación desde la universidad nos dio las herramientas que necesitábamos para poder pararnos, no solo en lo teórico, no solo como en poder tener lo más concreto a la mano, sino también en el criterio, en las ganas que tenéis de hacer las cosas. Y nada, yo estoy súper agradecido. También, bueno, claramente esto va cambiando año a año, pero me imagino que el core de la carrera sigue siendo el mismo. Y bueno, espero que eso también ayude a los chiquillos a que se alienten, que tengan ganas de salir, que no tengan miedo, porque
bueno, es un proceso difícil. Enfrentarse a la universidad, enfrentarse al mundo real es súper difícil. Hay miedo todo el tiempo, pero se la puede. O sea, totalmente hay que tener ganas y hay que saber cómo, en el fondo, saber qué es lo que puedes hacer para poder entregarlo. Y creo que eso también es vital. No, súper, Sebastián, qué rica tu experiencia. Te hemos tenido acá invitado también en el concurso Estrújate, creo que fue una de las últimas versiones que se hizo antes de caer en pandemia, que nos privó de cierta manera de mucha cercanía. Al principio yo creo que la pandemia, tal cual como tú lo destacaste muy bien, la principal barrera que generó la pandemia fue el alejamiento, y el alejamiento se transformó después en soledad. Y eso es un elemento que actualmente todas las empresas, las marcas, las agencias de publicidad, etcétera, están trabajando cómo poder salir de ese tremendo problema que está enfrentando Chile actualmente, que es el tremendo desgaste que generó la pandemia a nivel emocional y a nivel psicológico en todas las personas. Yo creo que ahí hay un desafío importante, no solo tal vez en política para el próximo gobierno, sino que es un desafío importante que tenemos que asumir como sociedad, porque hay un trabajo detrás. Si bien es cierto, podríamos decir que nosotros somos, entre comillas, sobrevivientes de un proceso que ha tenido grandes pérdidas para las familias y las personas y para la sociedad chilena propiamente tal, pero en sí viene un proceso de reconstrucción que es súper importante, y todos vamos a tener labores muy, muy determinantes en ese sentido, no solamente como publicistas, no solamente como profesores, no solamente como estudiantes, sino que también como pertenecientes a la sociedad, personas que pertenecemos a una sociedad y que sin duda la publicidad crea realidades, se apoya en la cultura, se apoya en la sociedad, se apoya en la economía, y por lo tanto es una tremenda profesión que nos va a permitir también poder trabajar este tema desde el plano profesional. Oye, fantástico, qué rico conversar con ustedes. Hemos recapitulado todos estos procesos de lejanía. Todavía estamos un poco lejos, estamos hablándole a la pantalla y sonriéndonos con cierto grado de desfase. Pero en sí, les agradezco desde ya el trabajo, y quería comentarles dos cositas antes de que partan las preguntas, tal vez, que pueden haber varias de parte de las chiquillas. Paloma Serpa y Victoria López, que son alumnas de cuarto año, quería comentarles que está la encuesta ya en el chat para que la puedan hacer, para que la puedan ir completando en la medida que después empieza a terminar ya esta presentación, grata presentación de estos dos publicistas destacados, que les tenemos mucho cariño además, y que para nosotros siempre es un placer tenerlos acá, y espero prontamente tenerlos presenciales en el auditorio, cosa que podamos estar mucho más conectados y como personas, digamos, que nos involucramos en una sociedad que nos integra. Querida Paloma, querida Victoria, les dejo a ustedes en este momento su interacción para que podamos conversar tanto con Ingrid un ratito y con Sebastián, para que puedan responder dudas desde el área de expertise que tiene cada uno, que son parte de un cerebro que se llama la publicidad, que está muy vinculado con la comunicación, la creatividad y sin duda el arte. Súper. Bueno, que todo, de parte de ambas, muchas gracias, la verdad, a Ingrid y a Sebastián. La verdad es que gracias por todo lo que han dicho y también por las ganas con que lo dicen. Yo creo que a veces la motivación que uno ve en otra persona como que nos motiva más que a veces las palabras o los hechos. La motivación que tienen ambos es increíble, y la verdad es que nosotros dos hemos quedado súper motivadas a partir de todas esas ganas que ustedes tienen. Al final yo creo que esto es lo más importante de la carrera, como bien mencionaban, la motivación. Así que sobre todo nosotros, que somos la generación ya de cuarto año, estamos súper motivados y por supuesto nerviosos, así que vamos a hacerle algunas preguntas. Vamos a comenzar primero con Ingrid, para que vayamos primero como más al área creativa y luego con Sebastián, si les parece bien. Ingrid, la primera pregunta que tenemos va relacionada con el hecho de ¿qué le diría a alguien que tiene ganas de ir al área creativa, ya sea de redacción o dirección de arte, pero que todavía no está 100% seguro de que sea su área? Bueno, después de lo que dijo Sebastián, espérate, antes quiero decir algo. Yo me tengo que ir, lamentablemente tengo una reunión a las 8 de otra cosa, no de pega, nunca tanto. Pero me tengo que salir, no sé, 1 minuto para las 8, algo así ya, para que no, si es que salgo abruptamente, lo sepan.
Mira, yo creo que, como decía Sebastián, aquí lo importante es que te gusten las buenas ideas. Y ahí podéis estar en el área que queráis. Porque si estáis en el área creativa, te gusta pensarlas, te gusta hacer que sucedan. Si estáis en el área de planificación estratégica, te gusta darle en el clavo en qué argumento yo le voy a dar a ese público con el que tengo que conectar para que realmente yo tenga que decir lo que tenga que decir y finalmente se genere el efecto que yo necesito lograr. Si estáis en el área de cuentas, tenéis que orquestar todo. O sea, en un área de cuentas, si no entendís de creatividad, si no entendís de planificación estratégica, si no entendís de los problemas que tiene el cliente, probablemente no seáis un buen cuenta. Entonces, si partís por el área creativa, pero después te das cuenta que en realidad te gusta más el área de cuenta, no hay ningún problema porque el área de cuenta tiene que todo el tiempo entender al área creativa, todo el tiempo entender cuánto se demora en pensar una idea, cuándo es buena una idea, cuándo es mala una idea, cuándo le sirve al cliente, cuándo no le sirve, cómo la presenta. Los áreas de cuenta, los buenos cuentas, son increíbles porque saben exactamente, así como uno tiene los argumentos para decirle a la persona que tenéis que llegar con el mensaje, por ejemplo, en un video o quizá, no sé, en un posteo, las personas de cuentas tienen los argumentos y los piensan. Los buenos cuentas piensan qué argumentos orquestan que ese posteo, que es una muy buena idea, cómo se lo dice al cliente para que el cliente aprecie lo buena idea que es. ¿Cachai? Y por qué obedece a una estrategia y por qué a lo largo del tiempo estamos construyendo una marca con esto. Y todo ese argumento tiene que tener un cuenta. Entonces, si tú partís del área creativa y en verdad te gusta el área creativa y te pasás a otra área, no hay ningún problema, porque mientras más conozcas de todas las áreas, en cualquier área que te desempeñes en la agencia, porque es un trabajo de equipo, está todo bien. O sea, podéis partir por donde queráis y terminar donde jamás pensaste. Y no va a pasar nada porque al final todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que entender del otro, ¿sí? Perfecto, súper. Bueno, ahora voy a continuar yo. Primero que nada, darle las gracias a ambos por las presentaciones que estuvieron muy buenas y muchas gracias también por ese acercamiento que nosotros como estudiantes de cuarto año, el día de mañana vamos a estar ahí quizá en ese lugar y mostrar cómo va a ser un acercamiento súper bueno. Entonces, más que nada, darle las gracias por eso. Y continuando con las preguntas para Ingrid, nos gustaría saber cómo es la dinámica o la relación que se genera como entre el área creativa y los que se dedican al área de planning. Bueno, como todas las relaciones entre personas, te puedes llevar como las pelotas o te puedes llevar increíble. En general, a ver, las personas creo que mientras más afines son en el objetivo, da lo mismo como sean como personas. O sea, yo puedo estar trabajando con una persona al lado que de verdad nunca hubiera sido amiga de esa persona, por ejemplo, porque somos demasiado diferentes o nos interesan cosas demasiado diferentes, pero si tenemos el mismo objetivo, es muy probable que trabajemos muy bien juntos. Entonces, yo creo que si hay un planning que está súper apasionado, igual que uno, por sacar una buena idea adelante, o sea, es muy raro que te lleves mal con un planning. En general, uno da lo mismo, en el área que sea, uno se lleva mal cuando lo que quiere no coincide. O sea, por ejemplo, cuando, así como, imagínate lo que contaba Sebastián, de las ideas que tenían que hacer de Adidas. Si Sebastián se hubiera querido ir a las 6 de la tarde y lo hubiera querido hacer corta y hubiera pensado que para qué iban a hacer esas ideas si el cliente no tenía ni uno y que trajeran todas las cuestiones de afuera y chao. O sea, de afuera, digamos, lo exportaron de otros países para el mercado chileno, digamos, porque Adidas, imagínate la cantidad de material que produce. Se hubiera ido, pues. Pero ¿sabes qué? Pero Sebastián está igual de embalado que el equipo creativo. Haciendo eso, estaba igual de embalado, se quedaba igual hasta la 1 de la mañana, probablemente opinaba, probablemente estaba igual de motivado, probablemente cuando terminaba igual de motivado, al otro día llamaba al cliente y le decía, bueno, quedó la raja esto, de verdad, estoy muy feliz con el resultado, pensé que no iba a quedar tan bien y quedó súper bien. Y al final son ganas de personas queriendo hacer cosas, ¿cachai? Y eso no tiene nada que ver con el área donde trabajé, sino que, y yo creo que esa es la clave de llevarte bien o llevarte mal con cualquiera de los equipos, ¿cachai? Claro, sí. Otra de las preguntas es, desde tu perspectiva,
¿cómo podrías decirnos de alguna manera cómo saber cuando una idea es buena y va a funcionar? ¿Algún tips o alguna idea? Ya, yo creo que esto es lo más incómodo de todo, porque para cachar si una idea es buena o mala, uno la tiene que contar, ¿cachai? Y ahí eso da susto, da caleta susto, porque uno se expone. Pero queridos, si ustedes están trabajando en publicidad, déjenme decirles que se exponen diariamente a los medios en todo aspecto. Entonces, lo más natural que pueden hacer y lo más sensato que pueden hacer es exponerse. Muchas veces yo me he topado con creativos que tienen así una lista de ideas y cuando yo le digo, oye, ¿pensaste algo? Por ejemplo, practicantes, personas que están haciendo el práctico, oye, ¿pensaste algo? Sí, y me cuentan una y le digo, espérate, ¿me podés contar todo lo que tenía ahí? ¿Anotado o en ese Word o en ese documento? Ya, pero es que son puras puntas, pero me da lo mismo, cuéntame. Y aunque no sean ideas concretas, aunque no sean ideas así, wow, se me ocurrió, no tengo idea, una idea bacana, lo que sea, te van acercando a la idea, porque, mira, es que estuve pensando por aquí, pero no se me ocurrió nada. Chuta, a mí no se me había ocurrido pensar por ahí. Qué bueno, ¿cachai? Me abriste algo, me ayudaste. Y después estuve por acá, pero se me ocurrió esta frase, pero siento que no conecta con nada. Pero esa frase, bla, 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 y al final son trabajos como un tejido que se van colaborando unos con otros, y de ahí sale la idea. Entonces yo creo que lo más importante es que ustedes no tengan susto a la exposición, no tengan susto a contar su idea y no sé, Sebastián, corrígeme si me equivoco también, no tengan susto a ser honestos con los clientes, a contar las cosas como son, a contar lo que está pasando, porque finalmente eso es lo que genera más confianza en todos los equipos. Genial. Así que ese es el primer miedo a vencer, o sea, y es simple, ¿cachai? Es simple, es simplemente hacerlo constantemente. Y sin temor al ridículo, sin temor a que te digan, no pasa nada con esa idea, porque es el gran temor. Es una locura, pero es el gran temor. Y es un ejercicio, es como decir, oye, si estamos, no sé, si nos queremos convertir en atletas olímpicos, yo no te puedo decir, oye, no pasa nada con ese abdominal que hiciste. Obvio que no pasa nada si queréis ser atleta olímpico, pues tenéis que hacer 300.000 abdominales para llegar a hacer los abdominales como lo hacen los atletas olímpicos, pues, y tenéis que pasar por 300.000 abdominales malos para llegar a ser el bueno, ¿cachai? No pasa nada, pues. Y ahí, perdón, me voy a meter nomás, pero sí, todo lo que dice Ingrid, o sea, me calza perfecto. Y me hizo harto clic lo que decía como de ser honesto. Es súper importante, porque pasa que jugar con el tiempo, o sea, no estamos jugando, estamos trabajando con el tiempo y con las lucas de alguien más, ¿cachai? Estamos representando una marca frente a una audiencia tremenda, a personas que tienen criterios de evaluación. Cuando hablo de este criterio de evaluación, por un lado, nosotros como audiencias que se exponen a la publicidad, pero además también hay un criterio de evaluación con el mismo cliente. Y es súper difícil llegar un poco a eso, a ese buen puerto, porque muchas veces el cliente, si bien nos debería considerar como un partner estratégico, creativo, muchas veces nos ven como su piedra de tope. Muchas veces el cliente se transforma en ese ogro y es súper complicado, pero es vital también el ser honesto y el poder transparentar, porque en el fondo, si tu cliente no conoce los procesos que necesita tu equipo para llegar con la solicitud que haya sido, es muy probable que te estén presionando todo el tiempo y que la expectativa que tenga el cliente tal vez no se va a cumplir con lo que vas a tener. Así que sí, totalmente de acuerdo con que la honestidad tiene que ir adelante, aunque sea difícil y aunque dé miedo también, porque efectivamente muchas veces por estar más seguros y por estar más conformes con la pega que estamos haciendo, nos vamos a tomar más tiempo o tal vez va a costar más plata, pero eso también tiene una retribución que para nosotros desde la agencia es más rico porque estamos en el fondo estamos haciendo algo que nos gusta más, pero a la larga para el cliente también, porque obviamente todas las ideas y todas las campañas están en función de un objetivo, pero también más allá de alcanzar objetivos comerciales o de marketing, hay otros objetivos que son de la marca y de enriquecer a la marca frente a todas estas personas a las que se exponen. Y con eso no sigo interrumpiendo. Aquí nos llegó una pregunta del chat para ambos que dice, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para crecer profesional y creativamente desde el momento en que salimos desde la universidad? Mira, yo siempre le digo a los creativos con los que trabajo, porque es una cuestión que hice yo intuitivamente en algún minuto de mi vida cuando dije, ¿sabes qué? Yo quiero
¿Cómo no va a ser posible que uno vea ideas que le encantan? Así, onda ideas de la agencia Wayne Kennedy que hace las cosas de Nike y que a uno siempre le fascinan y uno no las puede hacer. Porque tiene que haber una forma, por lo menos, de acercarse a esa idea. Entonces es una cuestión súper simple, que fue, por ejemplo, los guiones que yo veía que me gustaban de esa agencia, que eran los de Nike, los de Old Spice, etc., yo los escribía. O sea, veía el guión y lo escribía. Entonces decía, no sé, parte el comercial con un hombre que es muy sexy, de unos 40 años, que va con un chaleco amarrado, pero sin nada, con el torso desnudo y presentando un Old Spice. Y dice, permiso caballeros, buenas noches damas. Y empieza a hablar de Old Spice y los escribía, como que los transcribía, ¿cachai? Eso hacía, transcribir los guiones. Y cuando llegué a Raya, y en Raya sabían hacer un montón de cosas digitales, posteos, pero no sabían hacer guiones, les dije eso, escriban 2 o 3 guiones que les gusten diario, todos los días, escríbanlo, se van a demorar 40 minutos, escríbanlo. Y cuando uno los escribe se da cuenta cómo se hacen, y cuando uno se da cuenta cómo se hacen, empieza a aprender cómo hacerlos. Eso es una súper buena lección. Por ejemplo, a los directores de arte yo les digo, ya, tenemos esta gráfica preciosa que ganó tal festival, ¿cachai? Y les digo, ¿cómo se hizo esta gráfica? ¿Alguien me puede decir cómo se hace esta gráfica? Entonces te dicen, bueno, se te tiene que ocurrir la idea, ya, listo, se te ocurre la idea, pero ¿cómo llegáis a hacer este nivel de gráfica? No, es que eso no lo puedo hacer, tienes que llamar a un retocador. Perfecto. ¿A qué retocador llamáis? No sé. ¿Podéis investigar en qué parte del planeta y en qué parte de Chile hacen este nivel de retoque? Ya, sí, y te encontráis con el retocador. Y después decís, y llámalo. Lo llamáis y si más o menos, ¿cuánto te demoráis en hacer algo así? 2 meses. Y finalmente empecé a hacer el recorrido para atrás, de adelante para atrás, y así, ¿sabéis qué? En esta gráfica se demoraron 4 meses con este retocador, que es el único capaz de hacerlo en Chile, y costó tanto. Entonces, cuando tú volvías a preguntar cómo se hizo esa gráfica, tú ya sabes cómo se hizo. Entonces ya tenía un paso adelante porque ya solamente tenéis que decir, ah, ya, yo tengo esta idea, pero no la voy a hacer con cualquier retocador, la voy a hacer con este gallo. Porque ya investigué. La investigación es esencial, o sea, uno cree que los planning tienen que investigar. Los creativos tenemos que estar investigando todo el rato cómo llegar a buenas ideas, investigando todo el rato cómo resolver problemas, investigando todo el rato los problemas para llegar a sacar ideas que resuelvan el problema. Cuando un director de arte se enfrenta a una gráfica, es muy típico que llegáis y decís, ya, voy a empezar a hacer una gráfica, y empezáis al tiro con los programas, con Illustrator, con el Photoshop, empezáis. Y los grandes creativos de arte investigan y buscan referencias, chao, no la buscan en la publicidad. Yo me acuerdo de un diseñador argentino maravilloso que una vez vino a unos como congresos que habían como en San Diego, como en un teatro así gigante, Súdala se llaman, se está hablando hace como, no sé, 10 años. Y me acuerdo que había un ilustrador argentino que hacía unas ilustraciones que te juro que rayaban. Y el gallo decía, yo para llegar a esta ilustración tuve que investigar mucho, y me encontré con una Biblia del 1490 que tenía este tipo de dibujo, y a través de este tipo de dibujo, con este tipo de colores, que es una técnica del 1740, llegué a esta ilustración. Es investigación. Y el que crea que no es investigación, que llegar y hacer, yo creo que está muy equivocado porque se pierde la mitad del proceso, ¿cachai? Y lo mismo para los que escribimos. ¿Cómo escribí un guión? Tenéis que leer, o sea, ¿cómo escribí un guión surrealista? Tenéis que leer surrealista. ¿Cómo escribí un guión sintético? Tenéis que leer, no sé, a Cortázar, no sé. Empezar a leer y a investigar para poder enfrentarte y llegar a tratar de hacer algo que más o menos pareció. Súper. Bueno, ahí Sebastián también juega por el otro lado, porque de alguna forma tiene que interpretar lo que le estaba explicando Ingrid. De muy buena manera él lo lleva hacia el plano con el cliente. Entonces, Sebastián es el que convence al cliente o a la marca que la idea de la agencia es lo que realmente necesita la marca para poder comunicar bien con sus consumidores. O sea, cómo la idea llega desde un libro de 1700 a cómo se conecta efectivamente con la marca, eso lo hace un cuenta.
Y por eso es tan importante el cargo de Sebastián también, porque de alguna manera encanta a las marcas y a las empresas o a los productos o servicios con este tema. Oye, O sea, igual... ¿puedo decir? Seba, perdona, pero es que me tengo que ir, entonces quiero la última llamada. No, como para los estudiantes yo les quiero decir que creo que en qué uno se fija, por ejemplo, cuando llegan personas a pedir práctica, uno se fija en que le guste la publicidad. No me importa si sabía hacerla, pero si te gusta, eso es lo que necesito. Porque si te gusta, te vas a embalar con la idea. Y si te embaláis con la idea, va a pasar todo lo que vimos anteriormente, ¿cachai? Entonces tampoco es que tú tengas que saber hacer. No, tú tenés que, cuando, no sé, yo siempre a los practicantes les pregunto, oye, ¿cuál es tu idea favorita, por ejemplo, del último Festival de Cannes? Y los que les gusta la idea se la saben, ¿cachai? Y te dicen, no, a mí me gustó esta, y me gustó esta, y listo. Eso es al tiro. Y lo otro, que es súper importante, que no se sientan más que ninguna de las personas que trabajan en la agencia, pero que tampoco se sientan menos. Porque en el fondo, todos los que trabajamos en la agencia hacemos lo mismo. No nos sentimos ni más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Entonces, tu idea tiene el mismo derecho a contarse que cualquier otra idea. Solamente tú estás en una etapa distinta y probablemente ni sabí. La idea que haya a contar ahora quizás es una gran idea. Ni sabí, ¿cachai? Entonces nunca dejes de contarla, nunca te sientas sin el derecho o sin como, porque se supone que tienes menos años de experiencia, se supone que no sabes, ¿cachai? Lo mismo hacemos los que trabajamos en la agencia siempre, y lo mismo hacen toda la área, y yo creo que Sebastián también me apoya en esto, que es, un buen cuentas también puede tener una idea, un buen cuentas también puede hablar de una idea y puede decir, sabes que esa idea no está bien porque le falta esto, y puede aportar en la idea para que la idea crezca. Entonces, ¿y por qué un cuenta no lo va a hacer? Un buen cuenta es súper bienvenido, bien recibido, y siempre aporta y siempre hace crecer las cosas. Entonces, todos tenemos el mismo derecho, estemos en la etapa que estemos, y todos pasamos por la misma etapa. Así que, denle nomás. Me tengo que ir. Ingrid, un gran abrazo, ya nos veremos pronto. Te doy la invitación para que vengáis para acá a tomarte un café con nosotros, a conversar un rato más, con un tiempo más, que nos podamos ver en persona. Te agradezco de todo corazón tu participación y muchas gracias desde ya por todo y que te vaya fantástico. Ya, bacán. Gracias a usted, Fernando. Gracias, Paloma, y no sé cómo te llamáis la otra, porque sale un puro nombre. Sí, y, sí. Sebastián, un gusto conocerte, de verdad. Me encantó todo lo que hablaste y me tinca gris muy bueno. Bacán, ojalá nos toque en el futuro toparnos y poder trabajar juntos, porque yo creo que sería bien entretenido. Les debo una reunión en persona. Sí. Oye, agradecimiento anónimo a Antonio. Saludos, Antonio. Sí. Oye, muchas gracias por todo. Gracias, Ingrid. La verdad de las cosas es que estas conversaciones siempre son tan ricas, son tan livianas, que uno ojalá tuviera una hora más para poder alargarse un poco más, pero generalmente en la publicidad, como me dijo una vez un profesor, en publicidad todo es para ayer. Y como lo dice de esa forma, también hay otro profe que me dijo algo muy, muy interesante en comunicaciones, me dijo siempre, aunque tú no lo creas, todo es publicidad. Todo. En la religión, en la política, en la economía, en todo. Y de alguna manera es una profesión que ha podido validarse y que actualmente tiene datos tan importantes como poder llevar campañas, no necesariamente a nivel de ventas, sino que campañas que cambian la mentalidad de las personas, que cambian la forma de ser de las personas y que aportan a la sociedad. Y ese es el tremendo compromiso que tenemos todos los que trabajamos en comunicación. Sebastián, de todo corazón te lo agradezco sinceramente, igual que a Ingrid les debo a la reunión acá en la universidad, igual que a otros profes que también se las debo, a Tony Sarroca que también me dijo, así que un gran abrazo, Chiquilla, Victoria, Paloma, sigan con las mismas ganas. Ingrid me dijo algo muy importante hace un rato, si te equivocáis, esto está para hacerse, la equivocación es parte del triunfo y en publicidad sin duda. Así que muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por representar a esta gran carrera que a mí cada día me enorgullece más con el equipo de profesores. Parece que se pegó. Sí. Y sin duda, un
que esto llegó para seguir agrandándose, porque de alguna manera el aporte de la carrera de publicidad a la profesión y a la industria va a seguir siendo permanente. Un gran abrazo para Sebastián, un gran abrazo para ti, Paloma, y para Victoria. Cuídense mucho. Gracias, Antonio. Gracias al equipo de dirección de la universidad, con Renzo, con Patricio, que nos ayudaron mucho con el tema de la conectividad, que había un problema. Un gran abrazo a todos y que les vaya muy bien y sigan en publicidad porque es realmente lo que más vale la pena. Un gran abrazo a todos. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Fernando. Que estén bien. Gracias por la invitación, chiquillos. Pónganle ganas, que esto está entretenido afuera. Sí, gracias. Muchas gracias por la motivación también. Sí, gracias. Agradecemos también a todos los asistentes en participar. Agradecemos también, sin duda, a todas las personas que colaboraron con esta actividad. Siempre es importante estar mostrando lo que es la publicidad y estar mostrando cómo está el trabajo, no necesariamente de la publicidad propiamente tal, sino que el aporte que hacemos a la sociedad. Muchas gracias a todos, a nombre de la Universidad Autónoma de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y sin duda de la carrera de Publicidad y Comunicación Integral de la universidad. Un agrado como siempre y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.